Bienvenidos amigos a este su espacio, su podcast Disidentes Jurídicos. En el día de hoy, como siempre, nos acompaña nuestro querido coanfitrión estrella, Daniel Arias Abad. ¿Cómo estás, Daniel? Todo bien, Adalkiri. Buenas tardes a ti, buenas tardes a nuestra audiencia y buenas tardes también a los invitados de hoy. Tenemos, señores, el día de hoy dos invitados estrella de un caso bastante importante y polémico que está en la actualidad jurídica en nuestro país. Nos acompaña el licenciado Sergio Maldonado y el licenciado Jean Christopher Pérez, que son los abogados representantes de la víctima, de la familia de la víctima, del lamentable descenso del joven Joshua Omar Fernández. Para tratar un poco acerca de este tema desde un punto de vista evidentemente jurídico, procesal, y obviamente desde su postura en este caso, ¿qué es lo que se espera de la justicia? Bienvenido Jean Christopher, bienvenido Sergio, ¿cómo están? Muchas gracias. Gracias por la invitación que nos hacen a este programa. Para nosotros es un placer compartir con el país algunas informaciones respecto de dudas, confusiones que han surgido en torno a este caso que ha consternado la sociedad dominicana. Sí, realmente este es un caso que desde su inicio, o por lo menos desde el primer arresto, vamos a decirlo, porque el arresto sucede posterior, unas semanas creo, posterior al suceso, ha tenido una connotación pública muy importante y la gente realmente le ha dado un seguimiento hasta el final, que no siempre se da, casi siempre la medida de coerción es que tiene el boom y luego la gente se descuida de los procesos judiciales, pero en este caso se le ha dado un seguimiento hasta el final, tanto así que ya tengo entendido, y ustedes me confirmarán, que este próximo lunes tienen ya los alegatos, el lunes 22, tienen los alegatos finales. ¿Es así? Sí, así es. Gracias a Dios estamos esperando que este lunes 22 poder concluir. Ha sido un caso realmente, comparándolo con la media de los casos que se llevan en República Dominicana, que ha transcurrido en un tiempo bastante rápido. Si no me equivoco, no tiene un año que inició este proceso. Sí, aunque la parte de la defensa ha tratado de torpedearlo y sí creo que ha sido un poco rápido. Creo que un año, ¿no? Un año tiene. Sí, el hecho ocurrió en fecha 16 de abril del año pasado. Y un mes después, entonces, se ejecutaron algunas órdenes de arresto conforme a la investigación que había iniciado el Ministerio Público. Ustedes estuvieron pendientes al conocimiento de la medida de coerción, en el cual se le aplicó 18 meses de prisión preventiva a dos de los imputados, y a otro, que fue Luis Alberto Brito, se le aplicó una medida de coerción de 3 meses. Es decir, que el caso lo declararon complejo entonces, desde el inicio. No, el caso no fue declarado complejo, sino que por la gravedad de los hechos, por el plazo que requería el Ministerio Público, además de que habían algunas pruebas que eran científicas, eran periciales, y el Ministerio Público debía valerse de algunas instituciones que le sirven como apoyo, como lo es el Departamento de Crímenes y Delitos de Alta Tecnología, como lo es el INACI, entonces iba a requerir de un tiempo mucho más extenso. Excelente. Ok. Antes de entrar directamente en el caso, que hay algunos puntos tal vez que son interesantes para aclarar. Yo quiero saber cómo ustedes se apoderan de este caso, o qué les motiva a este caso, si es que ustedes sintieron algún nivel de indignación cuando se enteraron, tal vez porque la familia no tiene tal vez las mejores condiciones económicas, ustedes decidieron apoyarles, o simplemente ellos les contrataron. ¿Cómo ustedes entran en este proceso? Sí, lo primero que vamos a destacar es que conjuntamente al doctor Sergio Maldonado ya tenemos una trayectoria en resolver casos de manera solidaria, él a través de su firma de abogados y yo a través de la mía. Nosotros nos enteramos de ese caso porque nos hizo una llamada un periodista amigo desde el Palacio de Justicia de Ciudad Nueva, que allí se encontraba una señora que estaba llorando porque le habían matado a su hijo y no tenía abogado. Y por tanto, como no tenía abogado, entonces no le permitían acceder al tribunal ni le permitían tener acceso al expediente. Nosotros acudimos a ese llamado. Cuando comenzamos a revisar el expediente nos damos cuenta que los nombres de los imputados de ese expediente coincidían
con unas detenciones que se habían hecho un día anterior. O sea, que cuando ustedes tomaron conocimiento, ustedes no, o por lo menos tú no tenías idea de que el caso era público y de que se trataba del caso del doctorcito. De manera No, directa. aún leyendo el expediente, me fue difícil identificar a esos imputados porque yo no sigo ese tipo de contenido, por tanto no lo conocía. Ok, entiendo. Entonces, Jean Christopher y Sergio, en este proceso, en este caso, ¿cuáles hechos no son controvertidos? Vamos a empezar por ahí, para luego entonces entrar en los hechos que sí son controvertidos, porque ustedes han manifestado algunas cosas en los medios de comunicación y la contraparte, o los abogados de la contraparte, también han manifestado otras, que entonces son hechos, digamos que en controversia. Igual la prensa ha, digamos que, sacado algunas informaciones. Entonces, ¿cuáles hechos no están controvertidos, que todos lo aceptan? Sí, lo primero que hay que hacer una aclaración, y es debido a ese discurso que ha asumido la defensa técnica de uno de los imputados, que él no es culpable de cometer homicidio porque él no tuvo una participación directa en el homicidio que le causó la muerte al joven Joshua Omar Fernández. Nosotros, en diferentes intervenciones que hemos hecho en los medios de comunicación, hemos dicho que nosotros estamos de acuerdo con la defensa técnica en ese sentido. Y es que a este imputado, Wesley Vicen Carmona, no se le está acusando de un homicidio directo, sino de ser el autor intelectual inmediato de un robo agravado que, dicho sea de paso, la condena, ustedes saben que es más drástica que el homicidio en sí. ¿Por qué? Porque si Joshua Omar Fernández murió a causa de un disparo, uno de los tres imputados realizó el disparo. Por tanto, los tres no son culpables del homicidio, pero los tres sí son culpables del robo agravado que trajo como consecuencia ese homicidio. Entonces, ese homicidio, conjuntamente con el porte de arma ilegal, conjuntamente con la asociación de malhechores que se crea para cometer ese robo, vienen siendo un agravante del delito principal, que es el robo agravado. ¿Qué no es un hecho controvertido? Discúlpeme, antes para aclarar este punto, según tengo entendido, hubo en este momento, se está hablando sobre la posibilidad de una variación de la calificación jurídica. Y eso tiene que ver justamente con el tema de la ley de armas, para tratar de llevarlo por una pena de 40 años por el uso de un arma ilícita. ¿Es así? Sí, ustedes saben que en principio, cuando se hace una solicitud de medida de coerción, no se tienen todos los elementos de la investigación, y precisamente para eso es la medida de coerción, para recolectar todos los elementos de prueba que den lugar a la posibilidad de una apertura a juicio de fondo. Pero esa calificación jurídica que le da el Ministerio Público en principio siempre va a ser provisional. Va a llegar un momento procesal, como lo es ahora en el juicio de fondo, que el tribunal, conforme a todos los elementos de prueba que se le han aportado, va a determinar si esa calificación jurídica que le dio el Ministerio Público en principio se mantiene o si existe la necesidad de una variación. Es probable tal vez que la teoría de la defensa gire en torno, con relación a esa solicitud de variación, al tema de que el arma en cuestión con la que se cometieron los hechos, y según lo que tengo entendido, ya tú me corregirás, no forma parte de los elementos probatorios que tiene el Ministerio Público. Sí, pero la solicitud de variación de la calificación jurídica no la hace la defensa, ni la hace la parte querellante. De hecho, el Ministerio Público no la hace directamente, sino que le advierte al tribunal que se han dado todas las condiciones para que el tribunal, quien es que tiene la facultad de variar la calificación jurídica, lo haga en el momento procesal. El hecho de la inexistencia del arma de fuego, ustedes saben que ningún atracador que ha portado una arma de fuego en un robo, al momento de que se emite una orden de arresto contra ese atracador, va a entregar de manera voluntaria el arma de fuego. Entonces, ellos la desaparecieron con la intención de creer que frente a la inexistencia de esa arma, ellos iban a quedar descargados. Sin embargo, todos los elementos de prueba que se han presentado, que son periciales, que son testimoniales, son suficientes para determinar su ubicación en el hecho y la culpabilidad de cada uno conforme a su participación. O sea, y si nos vamos al tema del arma, no es necesario que esté el arma para que a una persona se le impute y se le condene por violación a la ley de armas, porque
si hay pruebas suficientes que determinan que usted utilizó un arma de fuego, como es el hecho, ¿verdad?, de que las personas que presuntamente fueron asaltadas me señalan directamente a uno de los imputados con un arma de fuego y disparos, o dos de ellos. Entonces, ya con esa prueba y una certificación de Interior y Policía de que usted no tiene una licencia para portar un arma de fuego, independientemente de que el arma no esté o que yo no haya individualizado esa arma, no quita que usted sí tenía un arma y que usted no tiene la licencia, la autorización. Por lo tanto, ya está el porte ilegal, y si se produce un homicidio en el marco de un asalto con un arma con porte ilegal, entonces estaríamos enfrentándonos a una posible pena de 40 años. O sea que eso es una discusión que, a mi entender, es un gasto de energía innecesario por parte de la defensa, si lo están haciendo, discutirle que si el arma está o no está. Si yo fuera defensa, aunque lo mencione, eso no sería una de las líneas principales de defensa. Evidentemente, en este caso puede ser que ustedes tengan elementos de corroboración periférica que den al traste con poder establecer su teoría de caso sin la necesidad de contar con ese elemento de manera específica. O tienen los testigos, imagínate los testigos, las personas asaltadas. Y tenemos la prueba por excelencia, que es la muerte del joven Yosomar Fernández a causa de un disparo en la cabeza, que lo ha certificado el INACI. Esa es la prueba por excelencia de que en el robo se usó arma. ¿Y qué tiene de cierto la discusión que ha surgido en la prensa respecto de que la posibilidad de que otras personas, seguridad por ejemplo del negocio, hayan disparado, y de que no se pueda determinar de la trayectoria, digamos, cierta del proyectil para decir que sí, el proyectil salió del disparo de fulano de tal? ¿Eso es cierto? Que eso es una teoría totalmente falsa, que obedece a una chicanería por parte de la defensa técnica, por la simple razón. Primero, a través de un ingeniero forense que ha solicitado el Ministerio Público, se ha elaborado una planimetría del lugar del hecho. En esa planimetría se ha establecido el lugar preciso donde ocurrió el hecho, que no fue ni al frente de la discoteca, ni fue dentro de la discoteca. Fue en una calle paralela, donde no había cámara de seguridad, donde el seguridad de la discoteca, que se supone que estaba atento a sus funciones, era imposible que pudiera visualizar lo que estuviera ocurriendo en una calle paralela al hecho. Pero, además de que tanto los testigos que ha presentado el propio Wesley Vicen Carmona han establecido que fueron 2 disparos. Pero los videos, que eso ha sido un tema muy de controversia, de los videos de seguridad, o sea, ustedes lo han visto, han podido tener acceso a eso para poder delimitar entonces la existencia de la ocurrencia del hecho fuera del marco de esos videos y de esas cámaras de seguridad, porque también es un punto les repito, es que ningún atracador va a realizar un atraco donde hay cámara grabándolo. Ellos siempre ubican un lugar estratégico donde esas cámaras no van a cubrir, y eso fue precisamente lo que ocurrió. Y ahora, la defensa está diciendo de los videos, ahora en el juicio de fondo. Ahora, la defensa no ha presentado ni siquiera un documento donde le solicitara al Ministerio Público esos videos. Es lo primero. Segundo, ellos pueden decir, no, es que el Ministerio Público lo tiene secuestrado. Y todo aquel aquí que somos abogados sabe que hay un juez de las peticiones, que uno le hace la petición al juez. Oiga, señor juez, dígale al Ministerio Público que tiene una prueba secuestrada y yo la quiero hacer parte de mi proceso. No hay nada, y el proceso tiene 1 año. Y han sido los mismos abogados, porque se pudiera entender si hubiera un cambio de abogado, que tal vez si no fueron los de la audiencia preliminar, obviamente no iban a tener conocimiento. Ellos son los de la audiencia preliminar, no han sido siempre lo mismo. Ellos han cambiado en 3 ocasiones abogados, pero ellos son los abogados de la preliminar. Incluso hay un incidente que ellos plantearon en la preliminar, lo cual también se fue rechazado. O sea, ellos tuvieron el tiempo necesario para en la audiencia preliminar solicitarle al juez en el momento oportuno esa petición, y no lo hizo. Escrito, no lo hay. O sea que nos sorprende que ahora, 1 año después, ellos vienen a saltar con los videos, pero eso es para confundir. Esa es la situación. Ahora, yéndonos al derecho, y especialmente a un tema hasta de teoría del delito, por así decirlo, sin complicar mucho, ¿verdad?, la conversación o tecnificarla demasiado, porque hay una audiencia que no necesariamente tiene este dominio. Pero, ¿ustedes creen
que es suficiente para demostrar, vamos a decir, una autoría mediata o una coautoría de otra naturaleza. ¿Es suficiente que Wesley Carmona haya llamado, que es lo que se ha ventilado en la prensa, a esas personas al lugar sin que haya una evidencia de un mandato directo, por ejemplo, para cometer una infracción? Sí. O si es cierto que Wesley siempre invitaba amigos, o si ellos usualmente habían invitado a esos, o esos son la primera vez que lo invita, si no es de su círculo. O sea, ¿ustedes creen que sea suficiente solo probar que, mira, Wesley fue lo que los llamó al taxista, los llevó, pero nunca, no hay una conversación, por ejemplo, que diga que él dice, mira, aquí hay presa fácil, aquí hay esto? ¿Ustedes creen que sea Sí, suficiente? mire, yo le voy a explicar los elementos de prueba que hay que lo ubican a él como el autor mediato e intelectual. Primero, aparte de ese testimonio que se ha presentado de uno de los imputados, Luis Alberto Brito, y que ha sido debidamente admitido en el tribunal, en el que él establece que Wesley Vicen Carmona, conforme a los privilegios que tenía de entrar a la discoteca sin ser revisado por la seguridad, fue quien introdujo las armas con las que se cometió el hecho. Además, estableció claramente cuál era su participación en el hecho, diciendo que ellos eran reincidentes en cometer esos atracos como mandato de Wesley Vicen Carmona. También se ha demostrado que Wesley Vicen Carmona es quien realiza la llamada a Alison de Jesús Pérez para que fuera a la discoteca a cometer el atraco. Se ha probado también de manera científica a través Pero se probó que lo llamó y que lo llamó a hacer el atraco. O ya es una inferencia. Déjeme avanzar. De manera científica, porque son a través de autorizaciones judiciales de extracción a esos celulares. Se ha probado que llamó al taxista para que fuera a recoger a Alison de Jesús Pérez a la calle 25 de Villa Juana y lo trasladara a la discoteca al lugar del hecho. Se ha probado que volvió a realizarle una llamada al taxista para que luego del hecho lo retirara del lugar y se fueron los 4 en vía contraria. Pero también, y es una prueba contundente, se ha probado que del teléfono de Wesley Vicen Carmona se le realizaron fotografías a la cuenta ID de los teléfonos que fueron robados a los fines de desbloquearlo. Si eso no es una prueba contra la comisión de un robo agravado, nosotros no sabemos qué lo sería. Pero algo sumamente importante, así como dice Jean Christopher, esa fotografía está en la galería de fotos del celular de Wesley, hora y media después del asalto. O sea, hora y media después que estos atracadores se robaron los celulares, él le tira una foto, hora y media. ¿Qué quiere decir? Que el teléfono que le robaron a esas víctimas, él tenía hora y media después, lo tenía en su poder, porque en la extracción del celular que se le hace a Wesley, ahí está, hora y media después del día del atraco, la foto de ese celular robado. Mira, además, agregar una conversación muy importante de WhatsApp, ya que usted hacía referencia a lo mismo, en el que Wesley Vicen Carmona le ordena al taxista, primero, lavar el vehículo por dentro, luego del hecho. Y segundo, ocultarlo por un tiempo prudente hasta que las aguas se calmen. Eso está dentro de los elementos y ha sido un elemento ya corroborado. Admitido Eso es importante porque eso pudiera dar al traste, haciendo injerencias aquí, a varias teorías. Número uno, que pudiera ser algo que hacían de manera recurrente, por lo que ya tienen cierta experiencia de saber que si el vehículo se deja tal como está, se podrían encontrar algunas muestras que pudieran vincularlo más con la comisión del hecho. Y número dos, saber que el vehículo, evidentemente, tiene que salir de circulación para que a través de la identificación del vehículo no se pueda identificar a ello. Ahora, de lo que tú decías me llamó la atención el tema de que existen algunos imputados o coimputados que están dando declaraciones en contra como de uno y de otro. ¿Ha existido algún tipo de acercamiento, tal vez con la fiscalía, para tratar de ser como un tipo testigo de la corona y de dar algún tipo de información a cambio tal vez de una reducción de pena? ¿O ha sido voluntad meramente de los imputados? ¿Cómo ha surgido esto? Porque es a nivel jurídico, ¿verdad? Es poco, se da poco que un imputado como que hable en contra del otro. Sí, lo que pasa es que el único imputado que no llegó a ser imputado, que colaboró con el Ministerio Público, fue el taxista. Pero los demás 2 imputados, conjuntamente con su representante legal, al ver la actitud
del imputado Wesley Vicen Carmona de desvincularse de los hechos y adjudicarle a ellos la comisión total del robo agravado y del homicidio, entonces evidentemente van a tener una reacción y se van a defender. Que fue lo que pasó en principio cuando Luis Alberto Brito estaba prófugo, que él mismo, o sea, por su voluntad, grabó un video y estableció claramente cómo sucedieron los hechos. Inclusive admitió que ellos eran recurrentes realizando ese tipo de atracos. ¿Y ese video forma parte de la glosa procesal de este Claro caso? que sí, porque cumplió con todos los requisitos legales y además se trajo de su propio celular a través de una ¿No habría ahí experticia. una vulneración del principio? La admisión yo entiendo que puede estar correcta porque es una extracción y ese video es parte de la extracción. Ahora, desde el punto de vista de la valoración probatoria, Por un pudiere, tema de la autoincriminación. depende cómo lo ve el tribunal, pudiera el tribunal entender que utilizar esa declaración en ese video para fundamentar una sentencia de condena pudiera ser, primero, una violación al derecho, al principio de no autoincriminación. ¿Por qué? Porque cuando tú haces una declaración autoincriminatoria, amerita un proceso, dice la ley, de primero de advertencia de lo que eso significa, de presencia de un abogado, etcétera, etcétera. Pero eso, ¿verdad? Va a ser un tema de valoración. Y siempre y cuando este testimonio no corrobore otros elementos de prueba, que es precisamente lo que ha pasado aquí. Primero, corrobora perfectamente la teoría fáctica que ha presentado el Ministerio Público. Segundo, corrobora todos los testimonios de los testigos de la parte a cargo, es decir, de lo de Wesley Vicen Carmona, corrobora los testimonios de los testigos que ha presentado el Ministerio Público y corrobora otros elementos de prueba como una fotografía que se filtró en los medios de comunicación del señor Wesley Vicen Carmona portando un arma de fuego peine 30. Entonces, si bien es cierto que no se pudiera utilizar un testimonio para incriminar a uno de los imputados, sí puede ser usado para corroborar otros elementos de prueba cuando han sido claramente aportados al tribunal. Ahora, ustedes sacaron, un elemento importante que yo no sabía, y no sé si en la prensa lo han sacado a relucir, pero el hecho de que de la extracción del teléfono de uno de los imputados 1 hora y media después del hecho, de esa misma fecha, hayan fotos de los celulares que le robaron a algunos de las víctimas. O sea, realmente es una prueba sumamente Pero contundente. en la galería de fotos de Wesley Carmona. Eso es lo que digo, o sea, lo que digo que no sé si se ha ventilado mucho ese tema en la prensa, pero creo que es una prueba muy contundente, muy fuerte de rebatir, vamos a decirlo así. Es cierto con la postura, estaba viendo una entrevista que hicieron los abogados de la defensa justamente de Wesley Carmona, que hablaban como que ustedes tenían como, y pregunto obviamente desde el punto de vista técnico, como algún tipo de ensañamiento directo en contra específico de su cliente, que cuando ustedes, por ejemplo, salen a los medios o dan una entrevista, no se enfocan tanto en los gatilleros o las personas que realizaron el disparo, sino como que la intención y el objetivo directo es en contra de él. Si esto es cierto, sí o no, ¿por qué? ¿Cuál es la teoría? Nosotros, en todas las intervenciones que hemos hecho, que nos realizan esa pregunta, lo hemos establecido claro. Lo que pasa es que aquí son 3 imputados. Y si 2 de los 3 imputados no está en cuestionamiento su participación, porque en ningún momento se han negado de los hechos, y nosotros hemos visto sus abogados salir a un medio de comunicación a negarse de los hechos, y es una sola participación que se está haciendo todo lo posible para excluirse del proceso, evidentemente nosotros tenemos que enfocarnos en esa participación que es la de Wesley Vicen Carmona. Exacto, porque es la que más se está cuestionando. Porque vamos a decir que los otros dos como que han admitido. Ellos lo que niegan, según lo que veo en la prensa, más es el tema del homicidio, más que otra cosa, ¿verdad? Sí. Pero probando todo, vamos a decir que se probó todo lo que ustedes dijeron. Se probó que pasó esto, que pasó aquello. Desde el punto de vista del derecho penal, ¿ustedes no creen que sea posible que, vamos a decir, sí, se admite esa participación de cada uno, pero que la responsabilidad penal que se le retenga, por ejemplo, a Wesley Carmona, sea, en vez de coautor, vamos a decir que sea de cómplice del robo agravado? Y que, por ejemplo, respecto del homicidio al que disparó, se le condene por homicidio involuntario y autor de robo agravado con dolo, y del homicidio imprudencia, en el sentido de que, según lo que se ha ventilado,
esta persona que falleció, Joshua Omar Fernández, no era parte de las víctimas que estaban siendo asaltadas, sino que lo alcanza un disparo. Entonces, no era un disparo que se le hizo con un dolo de matarlo. ¿Pudiera entonces, ustedes no creen esa posibilidad de que pueda Lo que pasar? pasa es que conforme a las actuaciones de Wesley Vicen Carmona, no encaja para el delito de cómplice, encaja para el para coautor de ese hecho de robo agravado, porque no es que él nada más provee a los demás imputados de los medios para realizar el delito. Él además lo planifica y ayuda en el ocultamiento de evidencias, entonces evidentemente hay una responsabilidad directa sobre él. Conforme a si el disparo fue por error o no a la víctima, claro que fue voluntario. Y por eso vamos a hacer una recreación de la escena en un momento en que se esté ejecutando el atraco, que desde la discoteca vociferan que se está haciendo un atraco. Uno de las personas que se encontraba saliendo lanza una botella a los atracadores. En ese momento, el joven Yosomar Fernández, que también se percata de que se está realizando un atraco, pues corre a su vehículo para protegerse. Pero uno de los atracadores lo ve y piensa que va a buscar un arma de fuego y le hace un disparo directo para inmovilizarlo. Y es ahí que se refuerza la teoría de que se trata de un homicidio voluntario y de que la teoría del error sobre la víctima se descarta y no existe. Hay testigos que dicen eso. Hay testigos que dicen que él disparó directamente a la víctima. a Sí, ellos. claro. Pero igual, por ejemplo, aunque tomáramos como válida la teoría del error en persona, al final de cuentas, aunque quien sea que haya realizado el disparo, aún no fuera dirigido a la víctima per se, sí sabía del alcance del disparo que estaba realizando, de las consecuencias de lo que estaba haciendo, y aún así tomó de manera voluntaria la acción de hacerlo. O sea, que es una teoría un Y poco- además, no es esa la intención de una persona que realiza un robo. No, y que Cuando sale porta con- arma de fuego. No necesariamente, Inmovilizar a no la- necesariamente. Por eso yo lo pregunto, porque depende de muchas cosas. Porque, por ejemplo, incluso yo no estoy hablando ni siquiera del error en persona, yo te estoy hablando porque pudo haber sido un disparo de advertencia, por ejemplo, o de intimidación para escapar, por ejemplo. Y va a depender, pero ya el doctor Sergio dijo que fue un disparo horizontal, ya ahí se cae esa teoría. Ahora, si es un disparo, por ejemplo, que cayó desde arriba, Como Luis lo ¿entiendes? afirma y dice entonces, que tiró hacia arriba. entonces ahí estamos hablando de que era un disparo sin intención de Exacto, matar a exacto, nadie, sino exacto. de intimidar para poder escapar. Y ahí pudiera discutirse el tema de un posible homicidio involuntario. Ahora, si tú me estás diciendo que el tiro fue horizontal y que fue directo a él, o aunque no haya sido directo a él, ponte que fue directo a un Horizontal. grupo, Ah, Sí, sí, sí. pero se pues ya puede- estamos hablando de un homicidio alguien- voluntario. Otra cosa que me llama la atención es el tema de las víctimas, porque estamos hablando de que se iba a realizar un asalto. No sé si alguien más resultó herido, si alguien más, porque estamos hablando de unos celulares de una víctima que sí resultaron, se resultaron laceradas de alguna manera producto de este evento. En el juicio per se como tal, solamente están ustedes como parte creyente, como víctima, o alguna de esas personas que estuvieron presentes. Los asaltados. Los asaltados han tomado la acción o le iniciaron en algún momento, se retiraron. ¿Qué ha pasado con eso? Porque evidentemente tener esas personas ahí que vieron de manera directa lo que pasó y lo vivieron en carne propia es un plus para el proceso. Ellos han colaborado en todo el proceso Pero no se creyeron. como testigos principales del Ministerio Público, sin embargo no participaron como querellantes. querellantes. Y es lógico porque rara vez una persona que lo han despojado de un teléfono lo que hace es que compre otro teléfono y no O se en dado embarca, caso, si lo no se lo embarca en un recuperan. proceso judicial que tarda años y que le va a Gasto. resultar costoso. Pero sí han colaborado y sí sus testimonios han sido admitidos como parte del proceso. Y contundente. Sí. Porque hubo uno de las víctimas que dijo que Chiquito disparó horizontalmente. La otra víctima que Luis lo estaba atracando estableció claramente al tribunal que Luis tiró hacia arriba. O sea que la acción directa de realizar el disparo que quitó la vida corresponde A Chiquito. a Chiquito. Sí, sí. Ese es, Ese es como ese el es autor Alison. principal. Eso no hay duda. Ese Eso es no hay Alison. duda. Alison de Jesús. Alison de Jesús Pérez. Y se supo, doctor, en el marco de la investigación, la fiscalía pudo dar con el paradero final de los teléfonos sustraídos. No se dio con eso. Hasta el momento no tenemos conocimiento si se ha conseguido o no. Ahora sí, yo lo que tengo el conocimiento que de los teléfonos que ellos portaban al momento del arresto se han sustraído un sinnúmero de informaciones que ha traído claridad a este proceso.
O sea, que las pruebas, las extracciones de teléfono, digamos que han sido de las pruebas más importantes, además evidentemente de los testigos presenciales, Claro, claro. porque han digamos que traído un contexto de lo que ha sucedido. Y este caso, tratándose de una persona que, como sabemos, tiene una incidencia mediática por su familia, ¿ustedes han sentido en algún momento el proceso, alguna presión, ustedes directamente o sobre el proceso en sí, que pudiere o que intentare, digamos que direccionar el resultado hacia un lado? ¿Han sentido eso ustedes? Sí, Un intento de influencia. además de las influencias, del intento de manipular algunas informaciones que salen en unos medios que son de prestigio y que son de circulación nacional, tanto al doctor Sergio como a mí nos han pasado algunas situaciones que pudiéramos calificar de sospechosas. Por ejemplo, en un momento del transcurso de la investigación, mi vehículo fue roto en los cristales y del cual se extrajo el expediente precisamente de Wesley Vicen Carmona, se trajo mi computadora Lato, la misma nosotros la pudimos recuperar, pero le borraron todas las informaciones. Y entre otras Poco situaciones... usual para un robo, borrarle usual la porque información. en el vehículo habían otros expedientes y había dinero. Y no se llevaron ni los otros expedientes ni se llevaron el dinero. Esta situación obviamente fue debidamente denunciada para evitar malinterpretaciones. Ese vehículo fue a la policía científica, le hicieron los levantamientos del No lugar. encontraron ninguna huella dactilar, nada que Las pudiera- huellas dactilares le encontraron. Lo pero que hay que esperar la comparativa, La comparativa claro. para Hay que- que tener a Exactamente. alguien para poder Exactamente. comparar. Ok. Pero es la primera vez, por ejemplo, en el marco de tu carrera como abogado que te pasa algún tipo de situación como esta. Bueno, yo he recibido amenazas por otros casos controversiales que he manejado, pero ya convertir como esa amenaza En una a ejecución. realidad, no me había pasado. Sí, porque tú estás también en el proceso tú eres querellante en el caso de la estafa inmobiliaria. vamos Sí, a de la decir, Operación Nido. Sí, exactamente. Que son casos también de alto perfil mediático. Porque ha salido en programas como Nuria, ese tipo de investigaciones. Pero en este caso, sabemos que, digamos que en el caso de Wesley Carmona tiene una gran, digamos, maquinaria o una posibilidad, porque yo no he visto tal vez que se ha activado esa maquinaria que pudiera estar a su servicio, digámoslo así, muy importante en este país desde el punto de vista de los medios de comunicación. Incluso, desde mi punto de vista, ¿verdad? Yo he visto un gran manejo de su padre, que es la figura principal del punto, o sea, mediático. Por eso es que este caso ha tenido esa connotación. Y yo he visto un buen manejo mediáticamente de él. Hizo sus declaraciones en su momento, al principio, sin excusarlo ni nada, y luego simplemente ha dejado que el proceso siga. Que Eso siga es por lo su menos curso. públicamente, ¿me entiendes? Porque no sé cuál ha sido su manejo tal vez en la audiencia, si él va, si no va, pero en ese aspecto no sé si ustedes coinciden conmigo, de que no se ha visto como ese empuje. Ahora, yo lo que sí Para virar la narrativa. le puedo decir que la madre de Joshua, la señora Bertina, ha establecido en varias ocasiones que principalmente el doctorcito le vive cortando los ojos. Y nosotros nos sorprendemos de esa actitud, porque luego de que tú cometes un hecho donde tú estás involucrado, eso tú deberías estar bajo perfil. Y ella lo ha expresado a la prensa en varias ocasiones. Incluso hay periodistas que han tomado esas fílmicas. ¿Ese era el único hijo de la señora o ella tiene más hijos? No, ella tiene más hijos, pero ese era el que le aportaba el sustento económico a esa Él señora. trabajaba y Sí, todo. sí. Una persona sumamente trabajadora, estudiante, un muchacho con apenas 19 años. Y ¿Y qué ya. es cierto que estaba celebrando su cumpleaños o que había cumplido años? ¿Cómo es eso? Sí, él había cumplido años, entonces ustedes saben que él pertenecía al sector de Pantoja, en un intento de él salir de ese ambiente a compartir a una zona sana y que se presume que no se va a encontrar en ningún tipo de inconvenientes. Entonces viene a la discoteca Kiss Bar, que de dicho sea de paso y según lo han establecido sus familiares, era la primera vez que asistía a una discoteca. Wow. Y ahí ocurrió el hecho. O sea, sale de
de lo que él entiende que es peligroso para lo que él entiende que es sano, y es donde encuentra la muerte. Sí. Para que tú veas cómo son digamos que Las cosas de las la casualidades de la vida, ¿verdad? Muy difícil. Es muy ¿Ustedes qué han visto de la actitud, por ejemplo? Porque veo que hablan de que el doctor Cid le corta los ojos, sí, yo he visto esos cortes donde la madre se refiere a eso, pero la actitud de lo que se pudo probar en el proceso, porque una cosa que me hacía mucho ruido a mí también, era que decían que luego de que ocurrió el evento, que existieron testigos que dijeron que se fueron a comer a McDonald's, que otros que dijeron que no, que se fueron a seguir él como host en otra discoteca. Entonces hace un llama poco mucho de la ruido, atención, porque, cónchale, qué nivel de insensibilidad humana hay que tener, indistintamente de que se realizara o no el disparo, de que ¿Cómo tuviera te o no tuviera interpretan nada el que ver. hecho? ¿Cómo te interpretan el hecho de que si es verdad De que eso si- sucedió, y de si que y él si luego se pudo- fue a Mint? Y Pero- que si se pudo comprobar eso ¿Qué ustedes mediante interpretan testigo eso? en el Ajá, y si juicio. se pudo Pero probar. el primer indicio de eso es que ellos no denunciaron después que se cometió el hecho. Además de que duraron un mes y tuvo el Ministerio Público que hacer la investigación y emitir órdenes de arresto para que ellos se entregaron. Además, ciertamente los testigos que ellos mismos han presentado han establecido muchas discrepancias en su testimonio. Uno dijo que después del hecho, Wesley Vicente Carmona fue a McDonald's a cenar, y el otro dijo que después del hecho se fue a la discoteca Min, donde tenía otro compromiso. Eso además de otras discrepancias que han establecido. Y que una u otra, ya vamos a decir que sea McDonald's, sea Mint, o sea, es que llama mucho la atención de Que pase de que algo tú así. acabas de vivir un evento que para Traumático, mí pudiera para ser traumático cualquier porque persona. nunca lo he vivido, donde hubo un atraco, donde amigos míos atracaron a unas personas y yo me vaya a otra discoteca o me vaya a McDonald's. O sea, como que tal vez desde el punto de vista penal no sea tan relevante, porque cada quien actúa como, ¿verdad? Reacciona de su Pero- manera, pero pero desde- desde el punto de vista del sentido común, Y moral, siempre y cuando usted fuera inocente y no estuviera involucrado en ese hecho. Pero si era una conducta reincidente, en Ya la era que algo normal. simplemente salió algo mal, un homicidio, entonces usted iba a seguir su vida normal y de hecho iba a intentar ocultar las evidencias como intentó ocultarla él. ¿Qué cosas, características, por ejemplo, ustedes han encontrado en este caso que les han llamado la atención, que ustedes consideran que es importante o relevante hacérselo saber a la población? Algo que los haya indignado o algo que en contraposición con otros casos tal vez ustedes entiendan que no... Mira, ha habido una conducta de inclinación por lo mal hecho por parte de un sector de la sociedad que debería llamarnos a reflexión. Nosotros hemos visto algunos medios de comunicación y muchos influencers defendiendo la conducta de los imputados a nivel general y condenando a la madre en su deseo de búsqueda de justicia. Entonces, es algo que nos ha parecido a nosotros traumático y que nos llama mucho la atención, porque una persona que es capaz de defender una conducta como esta, en la que ha perdido la vida un joven de mucho valor para esta sociedad, también es capaz de matar. Y posiblemente detrás de esas personas también se escondan algunos imputados y gente que se dedica a delinquir. sí. Yo creo que eso tiene mucho que ver y siempre lo hablamos y lo tratamos a colación aquí en este espacio, que hay una inversión total de valores. O sea, ahora la gente no quiere hacerse una idea ni tener pensamientos críticos con relación a algo, sino que siguen a ciegas medios de comunicación, personas, ídolos, y que lo que una persona u otra diga en determinado espacio se convierte en un tipo de realidad, por más sin sentido que sea. Y eso creo que es peligroso y que sirve el espacio para reflexionar un poco y para que todos aprendamos a tener un pensamiento crítico ante cada situación que se da, porque desafortunadamente hoy le tocó a esa familia, pero si nosotros como sociedad no cambiamos nuestras conductas, nuestro sistema de valores, es muy probable que tarde o temprano la desgracia termine tocando a la puerta de uno de nosotros, y eso evidentemente es lo que queremos evitar. Señores, ¿qué ustedes...? ¿Cuál es la calificación? Entonces, después de la variación, o por lo menos de la advertencia que hizo el tribunal, entiendo, como dice la ley, el tribunal hace una advertencia de la posibilidad de variar la calificación y le da, ¿verdad?, el chance a la defensa para que se prepare de esa posible calificación, porque la variación, uno se entera si realmente se varió o no al final con la decisión, pero se le advierte, mira, es posible que se varíe por tales tipos penales. ¿Cuáles ahora mismo esos tipos penales a partir de esa advertencia que se están discutiendo?
Los tipos penales serían la asociación de malhechores, el robo agravado y porte y uso de arma ilegal. ¿Y el homicidio? El homicidio también, pero como Está una dentro del consecuencia del robo robo agravado. Ah, ok, está como agravante. Sí. Sí, allá lo que se trató de hacer es el Ministerio Público, conjuntamente con la defensa, que en virtud del artículo 321 del Código Procesal Penal, el cambio de la variación de la calificación jurídica. A principio se había calificado un 304, párrafo 2, que la condena es de 3 a 20 años. Entonces, el Ministerio Público, conjuntamente con nosotros, la parte querellante, le solicitamos el 304, que es una condena a 30 años. Por igual que la ley de armas, la 631-16, teníamos en el párrafo artículo 66 y la estamos cambiando, le solicitamos por la 66, párrafo 2, que establece que cuando se ha hecho cualquier crimen, la pena es de 30 a 40 años. Cuando el homicidio ha sido en el marco de un Cuando robo, se ha cometido un robo con violencia y uso de arma ilegal que ha resultado en la muerte de esa Exacto. persona, sí, ¿Qué fue lo que la pena de eventualmente- 40 años. Exacto. Entonces, en el marco de esos tipos penales que llevan penas, ya ustedes han dicho, hasta un máximo de 40 años, ¿cuál es la intención de los abogados querellantes, en este caso ustedes, en cuanto a la petición punitiva? ¿Ustedes pedirían máximas penas o ustedes moderarían dependiendo de cada imputado? ¿Cuál es la idea que ustedes tienen ya para esta audiencia final que les toca? Usted sabe que las penas la va a solicitar el Ministerio Público y nosotros como parte querellante tendríamos la posibilidad de adherirnos. Ahora, nosotros hemos solicitado que conforme a la participación de cada uno, que ha sido cada participación fundamental en la comisión del hecho, entendemos que los tres tienen el mismo nivel de responsabilidad y por tanto estaríamos exigiendo la pena máxima. O sea, Para que los tres. los Para tres los tres. pudieran ser condenados a 40 años. Sí. De O sea, 30 a no 40. existe una individualización o una disminución conforme a la Ha participación. de cada uno. habido una individualización y ha habido una formulación precisa de cargo y precisamente por eso es que se ha determinado que cada participación fue fundamental en la Sí, comisión. o sea, ellos están manejando una teoría La de teoría una unitaria teoría de autor- de no, la y una pena. teoría de coautoría donde se dividieron las funciones esenciales, Exactamente. sin una de las cuales no hubiese dado lugar el resultado y por lo tanto tienen la misma responsabilidad, es lo que ustedes están manejando. Exactamente. Básicamente, que independientemente de que mira, fulano fue el que disparó, pero fulano fue el que creó el Facilitó. escenario, el ambiente para que eso se dé, fulano fue el que ayudó a escapar o a esto, todos tuvieron una participación según la teoría de ustedes Exacto. que da lugar a un mismo nivel de responsabilidad penal. Entonces, estaríamos ahí, o estarían ellos enfrentándose a una pena máxima de 40 años, que sí se han aplicado algunas, Sí. pero muy pocas. Hay todavía. cuatro en el país hasta ahora. Y supongo que toditas son de la charla. De la provincia de Santo Domingo, primer y segundo colegiado, Dios que no mío. quede duda. Dios mío. Por último, bueno, también me surgió una inquietud con relación a que ha surgido la teoría o se ha manejado la hipótesis de que tal vez ellos tenían una red que se dedicaban a este tipo de operaciones. De ser así, el dinero deja huellas. ¿Ha existido algún tipo de investigación por parte del Ministerio Público con relación a transacciones, al movimiento de dinero que había entre ellos para poder darle una certeza a esa hipótesis de que existía esa red criminal o esa parte? Y no? agregándole esa pregunta para que la respondan juntas, si también en las extracciones se pudo comprobar contacto anterior a ese hecho también, o sea, como entre ellos, si hubo conversaciones, no solo de ese hecho, sino que sí, Anteriores, recurrentes. que se puede conversaciones entender que recurrentes. tenían una especie de relación. Sí, pero conforme a la teoría de que era una organización criminal que operaba ya desde hace un tiempo, eso se ha extraído de ellos mismos y de sus propios testimonios. O sea, nosotros no tenemos en este proceso otro querellante de otro proceso anterior, No. por tanto no pudiéramos referirnos a eso. En cuanto a esa trazabilidad financiera, que usted habla que si se le hizo o no a ellos para determinar el flujo de dinero, recuérdense para qué, con qué objetivo era esta asociación de malhechores. Era para el robo de celulares.
y de O sea, que no era algo de despojo alta- de pertenencias. Sí, eso No era, no era algo alta gama. Aquí no se está hablando de lavado de activos ni de nada de y eso. además ¿no? ¿Cómo son- ese es el delito de moda Son ahora? elementos también que se venden en cualquier lado, a Sí. cualquier gente, y se maneja todo en efectivo y es para gastarlo en cualquier cosa, porque son elementos, ¿verdad? Muy de poco valor, digámoslo así. Por eso es que también tienen que ser tan recurrentes en ese tipo de infracciones, porque tú robas hoy y ya mañana se te fue el dinero. Claro. ¿Cómo ha sido, ustedes que han tenido contacto directo y tal vez uno de los puntos que pocas veces se trae a colación, el estado de la madre? O sea, ¿cómo ha cambiado? Señores, porque no tiene que ser fácil. Es antinatural incluso que una madre vea partir a su hijo. Pero además, con todas las bondades de las que se hablaba de él, y yo, por ejemplo, la he visto en los medios de comunicación, cómo se refiere, que se ve que es una persona independientemente de todo noble, porque Y se ve que tenían una relación cercana, ella y su hijo. pero independientemente de ella, lo que siempre ha manifestado es que ella lo que pide es que sean condenados a lo justo por la comisión del hecho de cada uno, aún en su dolor y aún ante esta tragedia, pero son cosas que solamente personas cercanas a ella pueden decirnos cómo ha sido el cambio, cuál ha sido la diferencia que ha traído esta situación para A su un hijo. año después de que ocurrió ese hecho, yo percibo en ella el mismo dolor. Ella en todas las audiencias que se ha presentado siempre llora, pero ella también, desde el mismo momento que nosotros asumimos el caso, siempre se comunica conmigo y yo puedo despertar a las 6 de la mañana y voy a encontrar mensajes de las 4 de la madrugada y de las 3 de la mañana de ella enviándome comentarios e informaciones relacionadas al caso. Es decir, que a ella se le imposibilita dormir después de ese hecho, además de que evidentemente tiene un trauma psicológico y por tanto ha tenido que asistir a ayuda psicológica. Ella está recurriendo a un psicólogo en estos momentos. Y otra cosa importante, yo estuve hoy compartiendo con ella y ella me enseñó hasta el ombligo cuando se le cae de Joshua Fernández. Eso me rompió el alma, me enseñó también los títulos del Infotec que él estudiaba, que decía que tenía una muy buena nota, algo que era un joven de mucho valor para la sociedad, y da pena porque estas tres personas se han dado la tarea de hacer ese tipo de acciones. Sí, realmente, como le decía, se ve que tenían una relación bien cercana a partir de cómo uno percibe cuando ya se expresa. Pero nada, es muy lamentable el hecho que ha sucedido, tal como dice Jean-Christophe Adalkiri. También hay que reflexionar como sociedad las cosas que uno apoya y las que no apoya, porque eso da cabida a que, digamos, que las inconductas se perpetúen y que en un momento dado la delincuencia llegue a nuestras puertas o llegue a la puerta de un familiar que no la anda buscando, porque la tragedia no discrimina a nadie. Y antes de despedir el podcast, los felicito a ustedes porque en el transcurso de este proceso los veo y han tenido un manejo muy adecuado, muy respetuoso. Son personas que se manejan con la altura suficiente, independientemente de que han colaborado mucho con la prensa o con este tipo de escenarios. Por eso les felicito, independientemente, ¿verdad?, de que estamos en un hecho trágico, pero sí como profesionales entiendo que han hecho una gran labor. Se lo dice otro abogado, ¿verdad?, que sabe que entre abogados a veces es difícil hasta reconocer la labor de méritos, otros, sí, pero sí que se los felicito. Y nada, darle las gracias por atender al llamado, participar en este Disidentes Podcast que está abierto para ustedes, para este caso, cualquier otro, cualquier tema jurídico que quieran debatir o comentar. Este es un espacio que está creado para eso, para la comunidad jurídica y la gente que sigue los temas jurídicos. Y pues nada, muchas gracias por venir. Gracias a ustedes por la invitación y gracias también a sus seguidores que lo sintonizan en su programa, y estamos a sus órdenes para cualquier información que requieran de este y otros casos que estaremos manejando. Bueno, Así es. este Muchas fue gracias. otro episodio de Disidentes Podcast. No olviden seguirnos en todas las redes sociales, comentar, compartir y nos veremos en un próximo capítulo.